tipo de hoja de coca, ¿no? Esto además es un recorrido, como el nombre lo dice, la ruta de los oráculos, por todo el Perú, ¿no? En las distintas regiones del Perú donde existen los oráculos. No son todos los oráculos que hay del Perú. Para comenzar, internacionalmente, mundialmente, el Perú está reconocido como una de las culturas prolíficas en cantidad de oráculos. Quizá eso también explica que en parte no hayan habido muchos ejércitos en todas nuestras sociedades prehispánicas, sino el manejo, el ordenamiento de la sociedad era más, digamos, ideológico, más cultural. Por ejemplo, hemos hecho un recorrido, digamos, en el norte, estamos en la costa norteña, entonces hemos recorrido cultura mochica, cultura sicán, lambayeque, chimú, que toca Trujillo, Lambayeque. También hemos ido hasta las Huaringas, que están más al norte en Piura, que las hemos vinculado con Chavín de Huántar. Nos hemos ido también a la Amazonía, Chachapoyas. De allí nos vamos nuevamente hacia el centro y en el centro estamos acá en nuestro santuario de Pachacamac, donde hablamos, por un lado, del oráculo de Pachacamac, que es el conocido, que se llama ídolo, ¿no?, de Pachacamac, pero nos vamos mucho más atrás e indagamos sobre una diosa Urpayhuacha, que al parecer fue el centro, ¿no?, el centro, el eje a partir del cual se construye toda esta ciudadela, que es más antigua. Nos vamos al sur, a las líneas de Nazca. También estamos en el Cusco. Ahí revisitamos desde un punto de vista mágico y femenino a Machu Picchu y el mismo Coricancha, Tipón y varios sitios. Y finalmente en Puno. Yo quería también que nos cuentes un poco sobre el tema de los pallares. Tú eres una experta en eso. ¿De dónde viene todo esto de la lectura de los pallares? Me imagino que es una cosa de muchos años, pero en tu caso, ¿de dónde viene esta habilidad, este don? Los pallares son mochicas, pertenecen a la cultura mochica, digamos, hace 1700 años. Entonces para mí fue eso como un llamado. Comencé a investigar, a averiguar, y allí veo que me entero que había también otra hipótesis, ¿no? La hipótesis de que eran oráculos, no escritura, sino oráculos. Bueno, para resumirte, con el correr del tiempo creo que es ambas cosas, es escritura y es oráculo, y estando en este afán también paso por un proceso personal. Y, digamos, siempre tuve, por decirte, premoniciones, ciertos sueños, sobre todo desde que yo salí embarazada, que salí bastante jovencita. Ya casi al bordear los 50 años asumí, y asumirlo en un medio donde estás abriéndote espacio como mujer historiadora, al inicio no fue fácil. Felizmente ya todos mis colegas ahora me aceptan. El momento parece así, en el que yo asumo esta doble identidad, me llegan los pallares a través de un colega, un museógrafo, con el que estábamos diseñando un museo. Creerme o no creerme, pero ya llevo 11 años practicándolo y tengo bastantes consultantes que pueden decirlo. Pero basta que toquen los pallares una persona para que yo vea su pasado, su presente y su futuro. La ruta de los oráculos, un viaje por el Perú místico, de Marisa Villavicencio. Gracias. A ti. Historia de los sismos en el Perú es un libro escrito por Lizardo Seiner Lizárraga y es un catálogo de los siglos XVIII al XIX, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima.
El autor ya antes había escrito otro volumen sobre sismos y este está referido a los que ocurrieron en esta época, entre los siglos XVIII y XIX. Vamos a ver lo que nos contó él acerca de esta nueva historia de los sismos. Ya habías hecho una primera parte, que era los siglos XV al XVII. Esta es la segunda, que abarca del XVIII y el XIX. Así es. ¿En qué varía las fuentes del primero al segundo? Para el segundo tomo tienes una variedad mayor, hay mucha más abundancia y encuentras además en las propias fuentes más periodicidad. Por ejemplo, para el siglo XVIII tienes las gacetas, ¿no? La Gaceta de Lima va teniendo una aparición periódica y ya en el siglo XIX tienes propiamente los periódicos, ¿no? Hay una mayor disponibilidad, mucha mayor abundancia de fuentes. ¿Algún terremoto o los más importantes, los que hayan tenido más repercusión a nivel social, digamos, en estos siglos? Mire, es una pregunta bien interesante porque cuando tú le das el énfasis a lo social, hay que hacer una diferenciación, ¿no? Porque hay un terremoto, por ejemplo, del cual se sabe poco, no se sabe cuánta repercusión social podría haber tenido, que es el terremoto de 1604. Es un terremoto muy grande, es un terremoto al parecer grado 9. Hay un maremoto sobre Arica, Arequipa se destruye, hay varios movimientos de congregaciones religiosas a partir de la destrucción de la ciudad, pero sabemos muy poco sobre el efecto social. Para otro tipo de terremotos, el clásico, por ejemplo, de Lima en 1746, el del Cusco de 1650 o el de Arica de 1868, yo diría que son los tres principales sobre los cuales tenemos mucha información sobre intensidad. ¿Y existiría alguna manera de imaginarnos qué magnitud pueden haber tenido según la escala moderna? Sí, eso es un trabajo que se hace dentro de una disciplina que se llama sismicidad histórica, que te permite intentar aproximarte a la intensidad del evento, porque los sismólogos actuales miden una escala de liberación de energía que es la escala Richter, que evidentemente para ese entonces sería imposible de poder registrar. En cambio, la evaluación de intensidad es la que se hace en base a los efectos que el sismo produce, sea sobre población, arquitectura, cambios sobre el paisaje, ¿no? Derrumbe de cerros o represamiento de ríos, emanación de aguas cenagosas. Las manifestaciones son múltiples, pero tienes para el pasado pues terremotos de intensidad muy alta, que los sismólogos hacen un esfuerzo para darle magnitud, ¿no? Por decirte, para el terremoto de 1868, por la vastedad de los efectos, por el tsunami que provoca, que cruza todo el Atlántico y llega a Australia, llega a Nueva Zelanda, los sismólogos han calculado un grado 9 en la escala de Richter, lo cual equivaldría a un 11 en Mercalli, ¿no? Mercalli tiene hasta 12. ¿De dónde vienen todos estos mitos o todas estas leyendas que nos contaban las abuelas o las tías, que cuando sopla mucho viento va a haber un temblor y cosas que se siguen diciendo que no tienen necesariamente nada que ver con la actividad sísmica? Creo que un primer punto de partida de ese mito urbano es la época colonial, ¿no? O sea, los españoles llegan con una imagen de cómo es la estructura física de la Tierra. Por consiguiente, la idea que muchos tenían era que del centro de la Tierra emanaban vientos, y estos vientos eran agentes que en su
propósito por salir a la superficie, producto del calor y por consiguiente expansión que tenían, deseaban salir a la superficie. Por lo tanto, en ese camino provocaban estas trepidaciones, ¿no? Estos movimientos. Por eso es que en muchos registros se ve el afán de los pobladores de hacer hoyos para facilitar esta salida. Y tienes además, en el caso concreto de Lima, un autor que es Juan de Barnechea, que para 1725 habla de los signos precursores de los sismos. Y uno de los signos precursores es la aparición de estos vientos. Entonces, calculemos que al cabo de casi 3 siglos, este arraigo popular del viento fuerte, ¿no? Como antecedente del sismo, pues está en plena vigencia, ¿no? Y al parecer no hay nada que haga o permita erradicarlo de la mentalidad popular. Historia de los sismos en el Perú, catálogo siglos XVIII y XIX de Lizardo Seiner Lizárraga. Gracias. Gracias a ti, Paul. El Cóndor pasa es quizás una de las melodías que más conocemos y que más nos identifica como país, pero tiene una historia interesante. Ernesto Toledo Bruckmann ha escrito este libro que se llama El Cóndor pasa, mandato y obediencia, análisis político y social de una zarzuela. Y vamos a conversar con él para que nos cuente un poco de esto. Como dice el título de tu libro, originalmente una zarzuela. Efectivamente. ¿No? Sí, lo que pasa es que la música del Cóndor pasa, que le escuchamos a las combis, es lo más conocido. Sin embargo, muchos prefieren ignorar que es una zarzuela, ¿no? Que tiene un carácter profundamente contestatario para la época, ¿no? Es una estructura de género chico y que denuncia en realidad las contradicciones en la sociedad peruana hasta la época que fue publicado, que fue estrenado en 1913. Por ahí va este trabajo, ¿no? Que no se limita simplemente al carácter meramente musical, sino que tiene un contenido, un fondo que durante muchos años se ignoró, ¿no? Al igual que su autor. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo, en todos estos años? ¿Por qué recordamos o por qué es muy tan conocida la canción que, como tú dices, la escuchamos hasta en las combis? ¿Y por qué ha pasado al olvido la obra y con ese contenido social? ¿Qué pasó en todo ese lapso? Los gobiernos anteriores no han tenido el interés durante 94, 98 años, casi no ha habido ese interés por querer realzar esto, porque es una crítica en realidad a la presencia extranjera dentro de las relaciones de producción, ¿no? Entonces, como que era mucho más digerible para la gente escuchar una melodía, que poder analizar un guión que era contestatario, como digo, ¿no? ¿Cómo así se vuelve tan universal la música del Cóndor pasa? ¿Qué pasa después en los años? Nos olvidamos de la obra, de su contexto social y se vuelve muy conocida la música. ¿A partir de qué? ¿Cómo así? Bueno, en realidad las primeras críticas que hicieron y los primeros comentarios acerca del Cóndor pasa eran sobre el guión. Y la música era conocida, pero no esa magnitud que posteriormente, ya a partir de 1960, 63 específicamente, aparece un conjunto musical, Los Incas, que utilizan unos fragmentos de esta zarzuela, fragmentos musicales, y las juntan, todas las compilan y las procesan y las hacen llamar el Cóndor pasa. Ahí se genera toda esa